tenemos un poco de tecnología, poder desplazarnos. ¿Qué carta venimos tratando? ¿De qué carta venimos hablando? Sí, bueno, bueno, ok. ¿De qué carta veníamos hablando? Bueno, la mayoría creo que ya. Tito, ¿verdad? Veníamos hablando de Tito. Una carta dirigida del apóstol Pablo a Tito para poder instruirlo y decirle que pueda guiar su iglesia como pastor, ¿no? Que tenía que estar en Creta allí. En la clase pasada, en la temática pasada, se habló de el respeto a las autoridades, ¿se acuerdan? Mientras que las autoridades no nos permitieran, nos permitiera adorar a Dios. Si las personas un día, las autoridades nos dicen que no podemos adorar a Dios, ¿qué conviene? Adorar a Dios y no hacerle caso a las autoridades, ¿verdad? Porque tenemos que obedecer primero a nuestro Señor y después las autoridades. Mientras no quebrantemos la ley y sea un delito, ¿verdad? Estaremos juntos alabando y glorificando a Dios. Amén. Hoy a mí me toca desarrollar en Tito, capítulo 3, desde el 3 hasta el 8, al versículo 8. Es un pasaje bastante extenso y da para hablar muchísimo, muchísimo, da para desarrollar muchísimos temas. Pero siempre uno tiene que pedir la guía del Señor y como siempre me gustan los títulos, me gustan los títulos, y le puse a la temática le puse bondad, más amor, más misericordia, ese es igual a salvación. Bondad, más amor, más misericordia, es igual a salvación. Una ecuación que Dios tiene en las Escrituras desde siempre, ¿verdad? El Señor Jesús, la misma Sagrada Escritura habla desde el principio hasta el final, quiere la redención del hombre, el rescate del hombre, para que pueda ser salvo, para que pueda entender el plan de Dios. Y Dios hace maravilla para que nosotros podamos entender, y a veces somos tan duros y nos cuesta, pero Dios insiste, Dios insiste, Dios insiste para que el ser humano pueda entender el plan que tiene Él para su vida, la vida de la humanidad, no solo para los que estamos acá como iglesia, como pueblo de Dios, sino para aquel que no entiende las cosas de Dios, no entiende los misterios de Dios, pues no entiende lo que Dios quiere decirnos. Entonces, esta matemática, vamos a decir, esta ecuación matemática, vamos a decir una matemática espiritual, ¿no? Llamarle matemática espiritual. Bondad más amor más misericordia es igual a salvación. Y vamos a leer el pasaje, el cual voy a desarrollar hoy. Dice lo siguiente allí en Tito 3, o sea, capítulo 3, versículo 3 al 8. Dice lo siguiente, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hasta ahí es la palabra, o sea, la palabra que vamos a desarrollar. Dice, porque nosotros,
principio, volvemos al principio, vamos a leer de un pedacito y vamos a tratar de ir desarrollando a medida textualmente el pasaje. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, y viviendo en malicia y en envidias aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Sin duda que este pasaje, hermano, nos revela el ser humano sin Dios. Sin duda que Dios apunta siempre. Siempre hay algo que Dios siempre aclara. Bueno, acá están las personas, estas son las características del hombre sin Dios. Estas son las características del hombre con Dios. Siempre la Escritura nos dice, bueno, esto es lo que el ser humano sin Dios y esto es el ser humano con Dios. Y aquí la carta desarrolla diferentes características. Insensatos, habla de insensatos, de personas que tienen imprudencia, inmadurez, inmaduros, ¿verdad? Que no han madurado. Entonces, él declara la Escritura en eso, que nos llama, y no estoy hablando de ustedes, a veces me miro a mí mismo, porque en cierto momento de la vida yo fui insensato. Y muchas veces conociendo a Cristo, vamos a ser sinceros, uno es insensato, no es terco, no es terco delante de Dios. Nuestra naturaleza nos hincha, nuestra naturaleza pecaminosa es como una batalla de todos los días. Rebeldes, somos rebeldes, rebeldes a Dios, rebeldes a las autoridades. En los pasajes anterior, Marco hablaba, ¿se acuerda? La rebeldía del ser humano hacia las autoridades. El ser humano es rebelde. Y eso muchas veces yo lo veo comúnmente cuando estoy en la docencia, tratando con los adolescentes de hoy en día, dentro de una institución en la cual trabajo. Es complicado porque la mayoría de ellos, ¿qué rebeldía tienen hacia sujetarse hacia la autoridad? Qué difícil es ellos reconocerte como autoridad dentro de un aula de clase. Es complicado. No simplemente estoy hablando de los jóvenes adolescentes, sino mirándonos a nosotros mismos. La autoridad de Dios. ¿Cuánto nos cuesta permitir que Dios trate con nuestra vida y sujetarnos a su palabra, sujetarnos a sus preceptos, ¿verdad? A lo que Dios nos manda, ¿verdad? Y otros extraviados, perdidos. Estamos perdidos por la vida cuando estábamos sin Cristo, sin Dios en este mundo. Estamos perdidos. No sabíamos qué seguir, qué trayectoria, qué camino. Siempre nos hacemos preguntas en la vida, ¿no? ¿Qué camino seguir? ¿Qué es la verdad? Como de cierta manera le dijeron a Jesús. ¿Qué es la verdad genuinamente? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es el camino de verdad? ¿Qué es lo que debo seguir? ¿Qué camino debo transitar por esta vida? ¿Cuál es el camino que debemos caminar? ¿Cuál es el camino recto? ¿O hay muchos caminos? No es fácil. Una vida sin Dios no es fácil. Él dice, esclavo de concupiscencia. Busqué la palabra concupiscencia en el diccionario natural, o sea, común, y no existe. No existe esa palabra en el diccionario, vamos a suponer, común, normal. Existe relacionado con Dios. Ese término está relacionado con Dios, por eso que no existe, no la tienen. Yo busqué en el diccionario en internet y me dice, no se encuentra. Sin embargo, la busqué en otro tipo ahí está la concupiscencia. Y dice, la definición dice así, deseo de bienes materiales o terrenos, en especial deseo sexual exacerbado o desordenado. La concupiscencia en nuestro corazón es un deseo interno, natural de nuestra propia naturaleza, no espiritual, la naturaleza del hombre carnal, sin Dios, que nos impulsa a tener prácticas fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que Dios le agrada. Entonces nos impulsa, está en nosotros, está en el ser humano, es algo que todos los días hay que batallar, luchar para quitarla del centro de nuestra vida, sacarla del centro de nuestra vida.
sacarla del centro de nuestros conceptos. ¿Verdad? Ahí a veces no sabemos que esta palabra existe, pero sí sabemos las consecuencias de esa palabra en nuestra vida. Esa palabra cuando nosotros, eso, deseos exacerbados, deseos de, digamos, concepcionales, ¿no? ¿Eh? Concepciones que no tengo. Cuando dice pasiones desordenadas, está dentro de la concupiscencia. Pasiones desordenadas que el ser humano tiene. Y están ahí flotando. Siempre alguien decía lo siguiente, dice, la cabeza pueden volarnos muchas ideas, lo que no pueden es hacer nido. ¿Ah? Siempre ideas vuelan. Dijo alguien que si nosotros pudiéramos proyectar nuestros pensamientos en una pared, ¿qué lío se armaría? ¿Qué problemas tendríamos? Si nuestros pensamientos se proyectaran en una pared, o sea, sería como digamos, un proyector, nuestra imaginación y otras cosas que nos imaginamos, y armaría cara al lío, hermanos. No sabía que era desastroso. ¿Ah? Toda esta naturaleza caminosa, con deseos perversos, está en nosotros, está en mí, está en mí. Estoy acaparado, pero yo no estoy para colocarme por encima de nadie, porque delante de Dios todos somos iguales. Todos somos iguales delante de Dios. Nadie es mayor que otro ni menor que otro, no hay un grado. Puedo entender un poco más la escritura con el paso de los años, haberme raspado la frente, como se dice, ¿no? Quemarme las pestañas, como te puedo decir, en el sentido espiritual, ¿no? Decía Pablo, es una palabra muy interesante, dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, decía Pablo. ¿Por qué decía eso? Se agarraba su cuerpo y se daba, se hacía la flagelación como se hace en determinados lugares, que se agarran un látigo y se pegan. No, significaba que él decía, bueno, lo que yo deseo, no lo hago. Hago lo que Dios desea. Entonces pongo mi cuerpo por servidumbre, al servicio del Señor, tratando de quitar todas estas cosas para agradar a Dios, quitar los deseos ordenados, insensatos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, para extraer lo de Dios, colocarlo en nuestro corazón y quitar lo que nos sirve. Y quitar lo que nos sirve. Pero Cristo vino para eso. Esa es la obra de Cristo. Esa es la oportunidad que Dios. Y hermano, este pasaje que habla de bondad, amor, misericordia, más salvación, es el evangelio puro. Es las buenas noticias de Dios pura, exactamente. Él acá declara, ¿no? Bueno, ¿qué dice? Dice aquí, ¿no? Habla lo siguiente en el pasaje, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Como diciendo, bueno, eran en otro tiempo. Eso ya era, eso ya pasó. Eso ya pasó. ¿Mm? Que en un tiempo estuvimos, en un tiempo insensato, en un tiempo rebelde, en un tiempo extraviado, en un tiempo esclavo. Eso es lo que Dios quiere. Que en un tiempo que éramos, que ya fuimos, ya lo que fue, no lo volví a repetir, ¿no? Lo que Dios quiere ahora que vivamos en, bueno, la bondad de Dios, alcanzando el amor de Dios, la misericordia y a la postre la salvación del Señor. Y vamos a hablar de la bondad. Vamos a comenzar por la bondad de Dios. Dice allí Efesios 2:7. Bueno, el que quiera buscarlo, busca. El que no, bueno, puede escucharlo, yo lo tengo acá. Dice así, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Timoteo, primera de Timoteo 4, dice lo siguiente, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Dios es bueno y la sociedad nos ha querido impartir que Dios es malo, utilizando otra fórmula matemática, diciendo lo siguiente. Si el hombre es malo y Dios lo creó, entonces Dios es malo, porque lo creó malo. ¿Se entiende? No. ¿No han escuchado alguna vez una frase de este tipo? ¿Alguien una vez charlando con alguien? Dios es malo, porque creó al hombre malo. Entonces, la matemática, Dios es malo. ¿Se entendió más o menos lo que quise decir?
¿Entiende? Pero esa premisa no es así. El hombre es malo porque desobedece a Dios, porque no tiene a Dios en su corazón, porque ha descartado el mundo espiritual. Acá estamos hablando del mundo espiritual. Entonces, si el ser humano descarta el pecado, o sea, no cree que el pecado existe, que solo es natural, que nosotros podemos hacer lo que se nos antoje, ¿verdad? Entonces, sí, ese mundo se transforma en malo. ¿Por qué? Porque el pecado gobierna la creación desde que Adán y Eva desobedecieron. Nosotros heredamos la desobediencia de Adán y Eva. El pecado se ha transferido durante todas las generaciones hasta hoy, ¿no? David decía, en pecado me concibió mi madre, decía David. Y sí, el pecado se transfiere de generación en generación. Y yo lo he visto, digamos, en personas, por ejemplo, pongo que acá también lo han visto, en personas, por ejemplo, y te voy a citar un ejemplo. Por ejemplo, el padre alcohólico, el hijo alcohólico. Yo he visto, hermanos, esa transferencia de ese alcohólico a alcohólico. Y si Dios no interviene, si ellos no permiten que Dios intervenga, la generación va a seguir siendo alcohólica. Puede salir alguna excepción, sí, no dudo, no lo dudo, puede haber una excepción, pero la mayoría que he visto de personas así, he visto el padre con problemas de alcohol y el hijo con problemas de alcohol. Entonces eso te transfiere. Si no hay una intervención, si ellos no le permiten intervenir a Cristo, la vida, van a seguir esa carrera, ¿verdad? Del pecado, de pecado en pecado. Y Cristo vino a hacer eso en su bondad, ¿no? Y Cristo vino, dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios es bueno. Dios elaboró el plan de salvación para el ser humano para que tenga la oportunidad de desarrollar una vida espiritual, de que ese pecado que nos gobierna, ¿verdad? Morir en la cruz, entregarlo al Señor y que Dios ponga en nuestra vida cosas nuevas, cosas diferentes, pensamientos diferentes, llevar una vida diferente a lo que el mundo nos ofrece. El mundo nos ofrece muchos colores, de todo tipo de colores, de todo tipo de cosas, ¿m? Y pecados de diferentes colores y matices, una variedad impresionante, pero que la bondad de Dios pueda en nosotros hacer un cambio. La bondad de Dios es hermosa, hermano. Dios nos ama, Dios desea que nosotros podamos. Esa bondad se extiende al amor, por eso que la puse junta, ¿verdad? La bondad es espectacular, la bondad de Dios, ¿verdad? El amor de Dios. Dice allí en Romanos 5:8, dice el siguiente: mas Dios muestra su amor con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor con nosotros. ¿Para qué? Para mostrar ese amor eterno. En otro pasaje en el Antiguo Testamento, Dios a Israel dice, con amor eterno te he amado, por tanto prolongué sobre ti mi misericordia. ¿Ah? Bondad, amor, misericordia, están muy uniditos unos con otros. ¿Ah? La misericordia, Dios, es no todavía no destruir esta humanidad, sino darle la oportunidad de arrepentimiento, dar la oportunidad que uno pueda acercarse a Dios, la oportunidad de que uno pueda, por medio de la fe, extenderle la mano a Dios y agarrar su mano en todos los momentos de nuestra vida, permitirle. Dice así, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Efesios 2:4. Efesios 2:4 dice eso. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Y existe hoy el pasaje también de Juan, que es muy conocido, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo, si continúa así, 17, porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Prosigue, y esta es la condenación, dice que los hombres no han conocido a su Hijo, no han reconocido a su Hijo, no han reconocido a su Hijo. Y allí Efesios 1:5 declara, en amor, habiéndonos predestinados para ser, escuche bien, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos seamos sus hijos, que tengamos al Padre Celestial, Padre espiritual de nuestra vida, esencia espiritual de nuestra vida, que nos da vida a este cuerpo por medio de su Espíritu Santo, para darnos la oportunidad del plan de salvación. Dice que nos adoptó, ¿verdad? Nos adoptó, porque nuestra naturaleza no cola con Dios, en sentido figurado, ¿verdad? No cola con Dios, no pega a nuestra naturaleza. No podemos. Porque Dios cuando nos mira, hijo, sos pecador. Tienes que pasar por el lavamiento de la sangre de Jesús para que yo te mire. Tienes que lavarte con la sangre de Cristo para poder que yo te mire a través de esa sangre bendita de mi Hijo. Hablando simbólicamente, ¿verdad? Hijo, tienes que lavar tus vestiduras, que limpiarte por medio de la sangre de Jesús. Y Él nos adopta como hijo suyo por medio de Jesús. Nos adopta para nosotros tener la capacidad de ser hijos. Ese amor es espectacular, lindo. Es hermoso quien lo puede disfrutar y vivir, aprenderlo a ir, a cultivar en nuestra vida. Es lo más lindo que el amor es maravilloso. El amor es hermoso. Maravilloso que podamos vivirlo, entenderlo. La misericordia de Dios, bondad más amor, misericordia. Y misericordia es una palabra, a veces parece tan complicada, pero no es tan así. Dios puede destruirnos en 2 toques. Él quisiera. Y ya hizo. Tuvo esa actitud. ¿Recuerdan en el arca Noé, no? A toda la humanidad que le pasó. Ya lo hizo. Ya podía haber destruido la humanidad completa. Pero él siempre dejó un remanente fiel, ¿verdad? A Noé para que él pudiera perpetrar la humanidad. Siempre amó a la humanidad y la sigue amando todavía. Y extiende su misericordia. El castigo que no le da, ¿verdad? Es cuando Dios tenemos el derecho a recibir ese castigo. Pero no nos castiga, sino nos da misericordia. Misericordioso. Como les dije, el amor y la misericordia, la bondad va unida. Y allí en Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Por su gran amor. Entonces, como el Señor nos ama, extiende la misericordia al ser humano. No nos castiga a veces, no nos da el castigo que recibimos, sino que extiende su misericordia. Nos extiende nuestra mano para que podamos recibir de esa misericordia. Que es rico. Cuando una persona es rica, ¿qué es lo que tiene? Abundancia, ¿verdad? Bueno, Dios es abundante. Misericordia es abundante para que nosotros podamos disfrutar de ese gran amor con que nos amó. El Salmo 86:15 dice lo siguiente: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y acá le suma la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, y la vida. Él nos dijo, bueno, misericordioso en Cristo, ¿no? Esa misericordia hermosa. Amor en la miseria. Dios nos ama a pesar de nuestra condición. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Hay una diferencia. Dios ama al pecador.
no ama al pecado. ¿Mm? Aborrece nuestras prácticas pecaminosas, mas nos ama, nos perdona y nos da misericordia para que nosotros podamos acercarnos cada día al camino. El Salmo 116:5 dice lo siguiente: Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso. Joel 2:13: Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo, Dios no desea castigarnos, Dios no desea que nosotros nos humillemos delante de Él, inclinemos nuestro corazón a Él, vamos diciendo, sí Señor, te conozco, quiero convertir mi corazón a ti, transformar mi corazón en la imagen que tú deseas que sea, que tú deseas que yo sea. Quiero cambiar, quiero ser otra vida. Haz un nuevo corazón, ponme un nuevo corazón en mí. En cierto momento a Israel le dijo, quitaré, dice, tu corazón de piedra, pero colocaré un corazón de carne. Le decía Israel que siempre, con el pueblo de Israel, siempre eran las batallas de yo quiero hacer lo que se me antoje. Y Dios le decía, bueno, yo te amo, yo quiero, tú eres el Dios de Jacob, Isaac, etcétera. Pero ellos siempre porfiando, siempre para su lado, siempre porfiando. Hasta que tuvieron, por no hacer la voluntad de Dios, 40 años en un desierto, hermano. Por porfiarle a Dios. Estuvieron al albor de la tierra prometida a Israel cuando cruzó el desierto. Estuvieron cerquita, estuvieron. De acuerdo, se hace un estudio del mapa de donde Israel se desplazaba. Cuando hicieron la macana, no me acuerdo qué macana fue que se mandaron. Ahora en este momento no me acuerdo cuál macana fue. Pero sí que fue, Dios le hablaba y no había vuelta. Y estuvieron cerquita de llegar. Cuando estuvieron cerquita de llegar, Dios le dijo, no, tu corazón no está preparado para recibir las bendiciones de Dios. A veces es una meditación para nosotros meditar también, para pensar nosotros mismos. A veces estamos tan cerca de la bendición. ¿Será que Dios, que no llegamos porque nuestro corazón todavía no está preparado para recibir algo, para recibir esa bendición especial de Dios? ¿Mm? Pasará así a veces nuestra vida. No la miremos como Israel en sí, sino como un problema nuestro de cada uno, un problema mío en sí. Estaré a veces tan cerca de decir la voluntad de Dios que me mandaré alguna macana y Dios dice, no, ese corazón no está preparado para recibir. Todavía no está. Aguarda. Ya vendrá la otra oportunidad. Mas, aunque como Dios lo amaba, llegó a la tierra prometida igual. Llegó otra generación. Llegó la generación que tenía su corazón preparado. Pero la generación incrédula quedó en el desierto, murió en el desierto. Hermanos, no moramos en el desierto. Permitamos que esa agua, ese bálsamo de Dios, ese Espíritu de Dios, que está ahí a un pasito de nosotros, a un pasito de una alabanza, a un pasito de una adoración, a un pasito de una oración. No permitamos que el enemigo nos robe. Hace poco, cuando estuvo el, Hernán, que es suegro el padre de Paula Ita y suegro José, Germán, mencionó algo interesante. Yo ya lo había escuchado, pero lo hizo recordar. Aquel pasaje, en cuanto está la cizaña, ¿se acuerdan? El pasaje del trigo. Dice que el reino de los cielos fue alguien que sembró un campo de trigo. Pero vino el enemigo y ¿qué sembró? La cizaña, maldad, sin una planta que no sirve, una planta que no corresponde, no sirve absolutamente para nada. Acá nosotros tenemos algo más cercano, que es el arroz. El arroz es muy conocido. En el arroz le nace el capín. Y el capín tiene una característica muy similar, muy similar al arroz. Solo
se difiere, una diferencia mayor cuando empieza a madurar, cuando el arroz comienza a madurar, pero es igualita. Entonces, la cizaña y el arroz crecen juntos, pero se difiere de la cizaña. Del arroz es aquella que da fruto. Y en el cristianismo es muy similar. Se crece junto el cristiano, más o menos, el cristiano, más o menos, y el cristiano que va marchando, va creciendo, va queriendo avanzar. Y yo lo que quiero decir es esto, que no permitamos que la cizaña invada nuestro corazón, sino que la palabra de Dios tome en nuestro corazón fortaleza y le permitamos a Dios trabajar en nuestra vida un día a día. Un día a día, se va de un día a día, creciendo en lo que Dios quiere que crezcas, en lo que Dios quiere que hagas. Si estás alejado del Señor, bueno, vuelve a tu camino, vuelve a tu redil. Si no estás trabajando en la obra del Señor, bueno, ponte en manos del Señor, el Señor te va a indicar qué hacer. Ir intentando crecer en lo que Dios quiere que hagas, en lo que Dios quiere que cambies, en lo que Dios quiere que te transforme, que tu vida sea un vaso de bendición, un vaso de glorificación a nuestro Dios. Dios es genuino, Dios es real y verdadero. Hablamos de su bondad, su amor, su misericordia. Y el propósito de todo eso es que seamos ¿qué? Muy bien, salvos. Que podamos ser salvos, que nuestra vida, la salvación, que podamos tener, y si somos salvos, ¿qué vamos a alcanzar? La vida eterna, la vida eterna. Dice lo siguiente allí en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y segunda de Timoteo 1:9 dice lo siguiente, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a qué, a nuestras obras. No miró el Señor, no miró nuestras obras. No aplicó misericordia a esas obras, sino que según el propósito de Dios, el propósito del Rey, Señor de Señores, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Reitero, quien nos llamó, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras no merecían el plan de salvación, sino según el propósito de Dios y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Lo que hoy ha recibido es un paquete que Dios ya lo tenía preparado. Ahora, ese paquete, uno tiene que apreciarlo, amarlo. Paquete de la salvación, la bondad, el amor, la misericordia. Ese paquete ya lo tenía Dios armado para nuestra vida. Es un regalo de Dios. Y a los regalos, ¿qué hay que hacer? Darle valor. Y si uno no valora regalos. Yo voy a contar, yo cuando era gurí era muy perverso. Yo era bandido, ¿eh? Yo era bandido. Y yo hoy me arrepiento de eso. ¿Por qué? Me arrepiento de eso. Porque mi abuelo me regalaba cada juguetes preciosos, hermano. Y yo era perverso. Una vez me regaló un autito que salía en esa época, estamos hablando del 80 y pico, 80 y algo. 80, así, 70, 80 más o menos, entre 80 y el 70, 19 por ahí. Y me regalaron un juguete muy lindo, era a cuerda. En ese momento tener un juguete a cuerda era como tener un boom, o sea, era algo, es como hoy, yo qué sé, tener un PlayStation, PlayStation, no sé cuál va, creo que va con en el 4, 5, no sé cuál, ya 5, bueno, gracias por el, yo sé que iba en el 4, estaban 4, 5, sé que andaba por ahí.
Bueno, es como tener hoy un PlayStation. En ese momento tenía un autito, era de chapa todo, Dios hermoso, le daba cuerda y volaba. ¿Sabes lo que hice yo, hermano? Agarré un martillo y lo dejé como una moneda. Hermanos, y es así, y en serio, hermanos, yo me arrepiento. Me arrepiento hoy porque mi abuelo con amor me compraba las cosas, con todo el amor del mundo, sabiendo que, hermanos, era pobre, muy pobre. No crecí, hermanos, en pañal, digamos, en algodón, como dice mucha gente. No crecí con dificultades, pues yo no valoraba eso. Era así, era mi naturaleza. Mi naturaleza era así. También, ¿qué fue que me regalaron? No me acuerdo qué fue. Sé que me regalaron otra cosa y yo las destripaba, las hacía, hermano. Yo las destripaba, les hacía cualquier cosa. Entonces, hermano, y a veces uno, y hablando simbólicamente o y analizando a veces cuántas cosas uno que Dios te da no son valoradas. Y tenemos que valorar lo que Dios nos da con mucho esfuerzo. A veces, sé que hay cosas que las ganamos con esfuerzo, con esfuerzo humano. Algunas cosas se ganan con esfuerzo humano, queriendo otra vez, ¿verdad? Pero hay que valorar lo que Dios te da. Hoy yo estoy hablando de lo que Dios te da. Las cosas espirituales que Dios nos da, la salvación de nuestra alma, la bondad de Dios, poder congregarse, el poder tener la Biblia en nuestro hogar. Hermanos, hay lugares, hermano, que no pueden ni congregarse, hermano. No se pueden congregar, tienen que existe como decía, en determinados lugares, no se pueden ni congregar, hermano. Tienen que andar en cuevas, no se puede tener una Biblia, ¿entiendes? Hay que aprovechar ese tiempo que Dios nos da, aprovechar el tiempo espiritual que Dios nos da, orar, buscar del Señor cada día, edificarse en lo que Dios nos da. Entonces no podemos, yo, por ejemplo, bien, digamos, tengo que corregir muchas de mi vida. Tengo que corregir, hermanos. ¿Eh? Pero en Dios, Dios me da la fortaleza para seguir apuntando alto, ¿verdad? Apuntar alto, apuntar, mirar hacia arriba, ¿no? Mirar hacia lo que Dios quiere, mirar las cosas de Dios, sea tanto dentro de la iglesia como dentro de mi familia. Y no tengo, si yo, hermanos, quisiera agradecer a Dios lo que Dios me ha dado, yo no tengo cómo, hermano. No tengo cómo. Yo quisiera agradecer a Dios, mira, voy a hacer esto para... No llego, ni medio. No llego ni medio. Porque Dios, si yo me pusiera a contar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, cuando tuve problemas con mi hija, gente. No estoy hablando de droga, hermano, no estoy hablando de droga, porque gracias a Dios en esa área no incursionó. Estoy hablando de cuestiones de carácter, conciencia, Dios, fue que se casó, dificultades que tuvo. Hermanos, Dios, fue modificando las cosas, transformando el corazón de ella, transformando el corazón de su esposo. Hermanos, yo gracias a Dios las cosas están saliendo. Mi personal, hermano, mi vida. Cuando llegué al Señor no tenía copia, no tenía nada. Fue paulatinamente, fue Dios agregando cosas, transformando cosas, transformando mi mente, son, diciéndome que Dios se puede, que Dios, que vale el esfuerzo en el Señor, que vale esforzarse en las cosas de Dios. Tanto, tanto, Dios desea bendecirlo tanto, hermano. Dios desea tantas cosas para su vida, pero tiene que ubicar, tratar de amarle a Dios, tratar de amar a Dios, esforzarse para amar al Señor, para valorar lo que Dios te da. Siempre la oración, primero que debemos de aprender es ser agradecidos a Dios por lo que tenemos, tiene, por lo que tienes hoy. Quizás desees muchas cosas y anheles muchas cosas. Y estás viviendo circunstancias difíciles, te entiendo. Yo las pasé, yo las viví también. Y las vivo, ya que no, te vienen, siempre el enemigo no pierde tiempo. Pero si el enemigo no pierde tiempo, Dios tampoco y Él te guarda. Él te avisa, te da señales el Señor cuando va a venir algo. Te avisa, te da un toque. Hay que estar atento espiritualmente, porque Él te advierte cuando estás por pasar una circunstancia difícil. Es como una antenita
Vamos a ir una tendita, ¿viste el Chapulín Colorado? ¿Se acuerdan? Ti, 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 ti. Dice, antenitas están detectando al enemigo. Bueno, es así, a veces pasa. Hay que estar sensible a lo que Dios desea para tu vida. Buscar la sensibilidad de Dios en la bondad, el amor, en la misericordia y permanecer en la salvación para recibir ese tesoro eterno que Dios tiene. Y a veces pensamos que es vano lo que estamos haciendo, que no tiene valor lo que estamos haciendo. Pero hay un Dios del cielo que te respalda y que te ama. Piénsalo así, hay un Dios que te ama y desea lo mayor para tu vida, mayor de las cosas. No mires meramente lo que tienes ahora, míralo por fe en lo que vas a tener mañana. Porque Dios es un Dios paciente, un Dios que tiene paciencia con nosotros, y a veces nosotros somos pacientes para con Él. Él tiene bendiciones para cada una de nuestra vida. Y a veces no llegan en el tiempo que queremos, pero van a llegar en el tiempo que Él quiere. Y vamos a inclinar nuestro rostro para orar al Señor. Que siempre podamos tener el mismo amor que Él nos tiene, la misma bondad que Él tiene, la misma misericordia que Él tiene, para acceder a esa salvación eterna. Bendito Dios, gracias por tu misericordia, gracias por el tiempo que tú nos permites, Señor, estar acá reunidos juntos. Gracias porque tú tienes ese amor, esa bondad, esa misericordia, para que nosotros podamos tener el acceso a ese plan de salvación. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser el fiel reflejo de tu amor, ser el fiel reflejo de tu bondad, de tu misericordia. Gracias, Padre, por tu pueblo, gracias, Padre, por la iglesia, quien está congregado hoy, y aquellos que futuramente se congregan también, por ellos también oramos. Padre, bendíceles, ayúdales, Señor, a que podamos ser fieles, caminar junto a ti, Señor. A pesar que muchas veces las circunstancias, que no lo hagamos por las circunstancias, no lo hagamos riendo, Señor, pero que sigamos avanzando. Aunque a veces podamos sonreír, a veces no podamos tener lo que queremos, aunque a veces, Señor amado, eh, la mochila es grande y pesada, pero ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a siempre tener la visión, Señor, de que tú estás, de que tú nunca nos abandonas. Apréndanos a nosotros confiar ciegamente en ti y ser capaces, Señor, de asimilar, amado, las circunstancias, pensar en nuestra mente y nuestro corazón. Las cosas ocurren porque tú eres un Señor y quieres cambio en nuestra vida. Quieres transformar nuestro corazón. Gracias, Padre, porque a pesar de las circunstancias, hemos permanecido fieles a ti. A pesar de las tormentas, hemos podido estar en la roca que tú deseas que estuviésemos, junto a ti, Señor, y tú nunca nos has abandonado. Padre, bendice, Señor, pueblo. Ayúdanos a creer, a que la fe sea un elemento clave en nuestra vida, que la fe sea primordial, que la fe sea lo que nos impulsa a trabajar, a seguir, a andar, caminar, estar en familia. Que la fe sea quien sea nuestra fortaleza para poder caminar junto a ti. Gracias Padre por tu palabra y ayúdanos a seguir adelante. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Simplemente te agradecemos, Dios, por todas las cosas que tú nos das cada día y permítenos seguir adelante sin mirar atrás, Señor, sin mirar atrás, seguir fieles en la voluntad en la cual tú deseas que ande vivo. Dice lo siguiente para cerrar la escritura en el mismo Tito. Palabra fiel es esta. Y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Lo que hablamos, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Julio.